Irreprensible, y con la letra chiquita, no sé si se alcanza a ver, como administrador de Dios. Es el título para el mensaje de hoy. Irreprensible como administrador de Dios. Hace 2 semanas consideramos la razón por la cual Tito tenía que establecer ancianos, que es lo mismo que pastores, obispos, en cada ciudad de Creta. Y la razón, primeramente, es porque ese es el diseño original de nuestro Dios. El Espíritu de Dios pone a los pastores, a los ancianos, para apacentar su iglesia, para edificar, enseñando la sana doctrina. Hay muchos pasajes que pueden corroborar esto, pero hay uno que me gusta mucho. Gracias. Hechos capítulo 20. Versículos 28 en adelante. Esa es la primera razón, es parte del diseño original. Dios diseñó su iglesia para que haya pastores, ancianos, obispos que estén edificando al rebaño. Y el segundo o la segunda razón es porque en los tiempos de Tito, ahí en Creta, había muchos hombres rebeldes, falsos maestros, enseñando vanidades, enseñando fábulas, mandamientos de hombres. En resumen, en pocas palabras, estaban engañando y estaban trastornando la fe de los hermanos. Entonces era necesario establecer ancianos, dice Pablo, para taparles la boca a estos hombres rebeldes. Taparles la boca mediante la exposición de la sana doctrina de Dios. Y a partir de hoy, en la misma carta, veremos una enorme diferencia que hay entre estos hombres, estos falsos maestros, y los ancianos que Tito debía establecer en la iglesia. Y la diferencia tiene que ver con un asunto de carácter. No es de elocuencia, no es de habilidades, es asunto de carácter. Porque los ancianos deben ser hombres que han sido renacidos por la gracia de Dios, que han conocido la verdad del Evangelio y han recibido fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Los ancianos son hombres cuyo carácter transformado se asemeja al carácter de nuestro Señor Jesucristo, quien es el príncipe de los pastores. Es la gran diferencia, enorme diferencia. Hoy revisaremos de la lista que Pablo le presenta a Tito, revisaremos algunos de los primeros requisitos, y este pero es importante, esos requisitos no son exclusivos de los pastores. Sí lo son para la identificación y el establecimiento, pero son rasgos de carácter que cada cristiano debiera procurar imitar. Debiera de querer poseer estos rasgos de carácter, porque son rasgos de carácter que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Y cualquier cristiano desea, anhela ser semejante a su Señor. Amén. Señor, efectivamente, te damos gracias porque lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que no es, escogiste de entre el mundo por pura gracia y nos has levantado del lodo cenagoso y has puesto nuestros pies sobre la roca. Y ahora podemos decir confiadamente que gracias a ti, gracias a tu misericordia, no hemos sido consumidos, sino que tenemos vida eterna por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque todos aquí reconocemos que tú eres Dios santo,
misericordioso, infinito, temible y sin embargo perfecto en todos sus atributos, lleno de amor, bondad, paciencia, misericordia, gracia. Y así nos trata, Señor, con esa perfección tuya. Te damos gracias porque a pesar de ser hombres limitados, con debilidades manifiestas, tú has querido escoger a algunos para que sirvan como pastores en una congregación. Yo te ruego, Señor, por todos mis hermanos que están en ese oficio alrededor del mundo y especialmente por aquellos pastores, por aquellos ancianos que conozco de primera mano, para que seas tú quien bendiga su ministerio, quien prospere sus días, quien les des valor, sabiduría, entendimiento, ánimo, consuelo, Señor, para que puedan llevar tu nombre en una manera digna, una manera que glorifique tu nombre. Ahora te ruego que abras nuestros corazones y que podamos ser sensibles a tu palabra, escuchar tu voz y no cerrar nuestros oídos, no endurecer nuestro corazón, sino prestar atención a lo que tú quieres de nosotros, Señor. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. El texto para hoy, Tito capítulo 1 del versículo 5 al 9, dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vaya lista, ¿no? Vaya lista desafiante, necesaria. Y como dije al principio, hermano, no pensemos, bueno, pues eso es para los ancianos, allá para los pastores. También es para ti, hermano, porque todos estos rasgos de carácter son propios de uno que ha sido transformado por la gracia de nuestro Señor, uno que ha nacido de nuevo del Espíritu Santo. Vamos al versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Esta primera característica que deben reunir los ancianos es ser irreprensible. Versículo 6. Es la primera cosa que dice ahí. Debe ser irreprensible. Y el versículo 7 lo repite. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Y esa repetición lo hace una cosa muy importante, ¿no? Cuando se repiten las cosas de esta forma en la Escritura, es porque algo importante está queriendo decirnos el Señor. Y en este caso, tú, anciano, o tú que aspiras a ser un anciano en la iglesia, el primer requisito es: tienes que ser irreprensible. Y esa palabra irreprensible significa que no tiene acusaciones en su contra, que no se le puede acusar o reprender de alguna cosa. No quiere decir que sea perfecto o que no peque, porque no hay hombre que no peque, pero sí que sea irreprensible, que nadie pueda decir: a ver, yo tengo esto contra esta persona y puedo acusarlo de esto y de aquello.
En otras palabras, irreprensible nos habla de una conducta fuera de reproche, tanto por los miembros de la iglesia como por los de fuera de la iglesia. Miren cómo dice primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es importante que sea irreprensible también con los de afuera, que no pueda llegar alguien que diga, no, yo tengo esto en contra de esa persona, y entonces la obra de la iglesia, el ministerio de ese anciano cae en descrédito. Este requisito de ser irreprensible también se menciona en la primera carta a Timoteo. También es necesario que tenga pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Y saben qué? También es un requisito para los diáconos, no solamente para los pastores, sino también para los diáconos. Tenemos el otro versículo ahí. Y estos, es decir, los diáconos, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es un requisito tanto para ancianos como para diáconos y es algo deseable, muy deseable para cada creyente. El ser irreprensible es necesario, como decía hace un momento, no solo para el anciano, no solo para el diácono, no solo de manera individual, sino también por la salud espiritual de la iglesia. Porque de lo contrario, si alguien tiene un reproche, una acusación, el ministerio puede debilitarse, caer en descrédito, en lazo del diablo, como dice también Pablo, se descalifica y el testimonio de una iglesia pierde fuerza. Cuando sus líderes, cuando sus ancianos, sus pastores tienen una vida cuestionable. Ahora el versículo 6 también nos habla de la condición del anciano en el ámbito familiar. Incluso podríamos decir, creo yo, que es el primer rasgo de ser irreprensible, porque dice que debe ser marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Versículo 6. Pienso que esto es un rasgo de los primeros rasgos que caracterizan a alguien irreprensible. Su papel como esposo, marido de una sola mujer, y su papel como padre de familia, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, están en el foco de atención de la gente. Y eso puede ser causa de reproche o de reprensión si esto no se cuida. Cuando dice marido de una sola mujer, creo que puede referirse al menos a un par de cosas. Marido de una sola mujer significaría que no sea un hombre divorciado y vuelto a casar. Marido de una sola mujer significa que sea fiel a su mujer. Y vamos a ver algunos textos para revisar este punto. Por ejemplo, Mateo, capítulo 19, del 7 al 9, le dijeron al Señor Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Ellos decían, dio un mandato de divorcio. El Señor le dice, no, no es un mandato, les concedió, les permitió por causa de su pecado de ustedes, de la dureza de su corazón. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, en el matrimonio, el hombre se hace una sola carne con su mujer. Si se divorcia por cualquier causa diferente a la inmoralidad sexual y se une
se casa con otra mujer, dice el Señor, se le considera adúltero. Viene a hacerse carne con una segunda mujer. Está unido a dos mujeres. Primero a los Corintios incluso pone el dedo en la llaga más duro. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Hermanos, es algo importantísimo, la pureza sexual. Mantener el nivel de moralidad de nuestro Dios es algo importante. Marido de una sola mujer. De ahí que un anciano divorciado y vuelto a casar deja de cumplir el requisito de ser marido de una sola mujer. La única excepción para no entrar en esa esfera de adulterio es como se describió en el pasaje que leímos, es que la causa del divorcio haya sido inmoralidad sexual de parte de su mujer. Algunos teólogos dicen, bueno, es que en ese momento a la mujer o al hombre en su momento, pero en este caso que nos ocupa, se le considera como si hubiera muerto. Por eso es esa salvedad. No es un mandato tampoco el divorciarse, porque dice el Señor, en el principio no fue así. Moisés se los permitió por la dureza de su corazón. Pero no es que esté dando una orden, es una concesión, es un permiso. Y aún con ese permiso, si tú tienes la oportunidad de perdonar, de reconciliarte, eso sería lo primero que hay que hacer. El divorcio nunca es la primera opción y tampoco es un mandato. Pero el anciano tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que ser fiel a su esposa, ser fiel al pacto matrimonial. Eso es fundamental. Y creo yo que eso es lo que se espera aquí y es de lo que se está hablando aquí. Una fidelidad total a la esposa, porque se puede seguir casado sin divorciarse y ser infiel. Y sabemos lo que la Escritura nos dice, incluso el Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho que no adulterarás, pero yo te digo que si miras a una mujer deseando a esa mujer, ya adulteraste en tu corazón. El mandamiento es entonces muy alto para nosotros y debemos aspirar a cumplir ese mandamiento. Debemos mantenernos fiel a nuestra esposa. Ya de por sí, ser infiel es un pecado flagrante delante de Dios y Él dice en su palabra, honroso es en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Es una clase especial de pecado. El hombre que aspira entonces a una posición de pastor, obispo o anciano en una iglesia debe ser irreprensible. Y como primer rasgo que vemos en la lista es siendo marido de una sola mujer. Siendo marido de una sola mujer. El punto central aquí, creo yo, es la pureza sexual, la permanencia al compromiso del pacto matrimonial. Permanecer fiel a la esposa y mantenerse puro moralmente. Adicionalmente, este versículo 6 nos habla de una función como padre de todo el que aspira al pastorado. También está puesta a prueba esta función, porque es evidente que de los hijos que está hablando el pasaje son hijos adultos, hijos que pueden ser acusados de disolución, esto quiere decir libertinaje, desenfreno. Hijos que pueden estar acusados de disolución y de rebeldía, es decir, que no
respetan la autoridad, que hacen lo que les dicta su sola voluntad. Ahora, la pregunta que me hago yo, bueno, ¿y tendrá que ser casado el anciano? ¿Tiene que ser casado? Bueno, pues pienso que la orden aquí no es, el requisito no es que tiene que estar casado, sino que si está casado, debe ser así, fiel a su mujer, y debe de tener, como también dice en Timoteo, a sus hijos en sujeción. No es que deba ser casado. Si tomamos el ejemplo de Pablo mismo, que no era un hombre casado y sin embargo era pastor de iglesia, era apóstol, era ministro del Señor. Pienso incluso que quizá Timoteo, por su juventud, tampoco era, no lo podemos saber, pero creo que no es un requisito específico tener que ser casado, pero si eres casado, tienes que ser fiel a tu esposa, a tu mujer. En suma, ser marido de una sola mujer y tener a tus hijos en sujeción, es decir, que no estén acusados de desenfreno ni de rebeldía, es una marca inicial de ser irreprensible, de acuerdo con el versículo que leímos en Tito. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué esta conexión? ¿Por qué decir que la primera marca de ser irreprensible tiene que ver con la manera en que yo me conduzco con mi esposa y mis hijos? Y creo que la respuesta la tenemos en el versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ahí agrega esa cláusula el apóstol, como administrador de Dios. Primero notemos que ahora Pablo llama a los ancianos, los llama obispos. En el versículo 5, para que establecieses ancianos. Y ahora dice, esos ancianos tienen que ser irreprensibles. Y en el versículo 7 cambia el vocablo y dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y eso nos deja claro que son términos intercambiables, porque el anciano habla de la persona, tanto de su edad como de su carácter, y el obispo habla de la función que desempeña, porque obispo quiere decir supervisor. Quiere decir el que supervisa, esa es la función que realiza el anciano. Al decir que es necesario, hermanos, se refiere a que es algo que debe ser. No es opcional, es algo que debe ser, es obligatorio. Es obligatorio. Pero aquí está la conexión. La parte central de este mensaje es que tiene que ser irreprensible como administrador de Dios. Y esto es importante porque la palabra administrador también significa mayordomo. Y ustedes y yo sabemos quién es un mayordomo. Es el que está encargado del buen funcionamiento de la casa del dueño de esa casa. Es el que está encargado de todos los bienes, de cómo se administra, de si se gasta en esto o en aquello. Está cuidando, administrando la casa y las propiedades del dueño. Pero el mayordomo también es alguien que representa con su propia vida y conducta el carácter del dueño de la casa. Es una posición importantísima, la de un mayordomo. Su propia vida refleja los valores del dueño de la casa. Y tú y yo, y especialmente los ancianos, somos administradores de Dios, mayordomos de Dios, encargados de administrar, vigilar, cuidar y representar dignamente a nuestro Señor. Esa es la fuerza que tiene este primer requisito. Tienes que ser irreprensible porque eres un mayordomo de Dios. No es nada más tener un puesto de liderazgo. No es como en las empresas, que entre más subo en el escalafón, mejor sueldo, etcétera, etcétera. No. Aquí es otra cosa, hermanos. Eres mayordomo de Dios.
Y tu vida refleja, tu conducta refleja los valores, el carácter de nuestro Señor, que es el dueño de la casa de la que estamos hablando, la iglesia. Primera Timoteo dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí está la conexión. No puedo aspirar a ser anciano, a ser pastor de la iglesia, si mi casa es un desorden. Si no puedo gobernar, ni cuidar, ni administrar, ni arreglar las cosas que ocurren en mi casa. Teniendo hijos rebeldes, teniendo una esposa que no se sujeta, siendo infiel, es imposible. Te descalifica de inmediato. Por eso la importancia de este primer requisito: irreprensible como administrador de Dios. Y ojo, la primera esfera en donde vas a ser analizado es en tu ámbito familiar. Que seas marido de una sola mujer y que si tienes hijos, estos no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Podemos ver entonces que esa razón es poderosa. ¿Por qué tiene que ser así, Pablo? La respuesta inmediata: porque eres un mayordomo de Dios. Tienes que comportarte como tal. Representas, cuidas, vigilas, nutres, administras la casa de Dios, la iglesia. Es un llamado de una responsabilidad muy grave, muy alta, muy digna. Nuestro Dios busca ancianos o administradores fieles, prudentes para su iglesia, ¿verdad? Dice: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Aquí está hablando en una serie de parábolas, de enseñanzas, pero el mensaje sigue siendo evidente. El mayordomo, el administrador de la casa tiene que ser fiel, tiene que ser prudente. Y está puesto por el dueño con la confianza de dejarle la administración. En nuestro caso, hermanos, el anciano está para apacentar la iglesia, cuidar al rebaño. Y hay de nosotros que no estemos cuidando estas esferas, de ser irreprensibles, y especialmente en el ámbito familiar. Y esta lista de requisitos inicia en el versículo 6 y continúa en el versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 9 otra vez. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y luego viene una serie de requisitos en forma negativa, diciendo: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y luego cambia a la modalidad positiva, donde dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y quiero explorar brevemente, para ir dando cierre a la predicación, pero quiero cubrir los primeros dos requisitos, donde dice: no soberbio, no iracundo. Hay mucho que decir de estas dos, diríamos, formas de ser. La soberbia, por ejemplo, es una de las cosas que nuestro Señor aborrece. Los ojos altivos, la arrogancia, la vanagloria, es algo que Dios aborrece. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si algún día estamos pensando: Señor, yo quiero hacer lo que te agrada y no quiero hacer
lo que no te agrada, hermanos, no tenemos que pasar mucho tiempo preguntándonos qué será eso. La soberbia es una cosa que aborrece nuestro Dios. No hay lugar para la soberbia en un corazón que tiene a Cristo. Porque somos las primeras personas en el mundo que sabemos que no éramos nada. Edwin lo decía ahorita en la oración, no somos nadie y sin embargo el Señor nos rescató de donde estuvimos, cada quien lo sabe, por pura gracia. Soberbia como que por qué causa, como que de qué nos tendríamos que gloriar nosotros. Nos podemos gloriar en nuestro Señor, nos podemos y debemos gloriar en la cruz de Cristo, pero en nosotros no. Proverbios 29, 22, 23 está ahí también en pantalla. Habla tanto del soberbio como del iracundo. Dice así: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Un hombre iracundo, un hombre furioso. Hoy con los medios de redes sociales y la noticia instantánea. El otro día me tocó ver una noticia en la televisión. Presentaron el video de un ciclista, no sé en qué parte si en México, si en otro país, un ciclista que de alguna forma hay una cámara, parece pública la cámara, y el ciclista baja de su carro a una mujer y la empieza a golpear. Los reporteros especulaban que bueno, quizá se le atravesó el carro al ciclista o lo que sea, pero este hombre fuera de sí empezó a golpear a la mujer. Un hombre iracundo, furioso, y dice la Escritura, muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y con esto en mente, el soberbio y el iracundo, quiero poner a la luz que estos dos rasgos indeseables del carácter, especialmente en un anciano, en un pastor, son exactamente opuestos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente opuestos. Un hombre iracundo es totalmente opuesto a un hombre manso, totalmente opuesto. Un hombre soberbio es totalmente opuesto a un hombre humilde. Son antípodas, están en el otro lado, en el otro extremo. Y cuando Pablo dice que el anciano no debe ser soberbio y no debe ser iracundo, no crean que se queda un vacío. Ok, no soy esto ni soy esto otro. ¿Qué quieres que sea? ¿Qué quieres que sea? Yo veo ahí un llamado a hacer lo opuesto. No seas soberbio, sé humilde. No seas iracundo, sé manso. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ese es el corazón de nuestro Señor. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No me queda duda de que el carácter del anciano, del pastor, incluso puesto como requisito, es: no seas soberbio, no seas iracundo. Y creo que el llamado más profundo es: sé lo opuesto a eso. No es nada más no ser algo, debo de ser otra cosa. He sido transformado. El Espíritu de Dios mora en mí. Y esa transformación me permite tener acceso a el carácter de nuestro Señor Jesucristo y a buscar ser semejante a mi Señor. Y si nuestro Señor, el dueño del universo, el soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, se describe a sí mismo como: yo soy
manso y humilde de corazón. Hermanos, por supuesto que tiene que ser de los primeros requisitos para un mayordomo de la casa de nuestro Dios, porque tenemos que reflejar los mismos valores de nuestro Señor, el mismo carácter de nuestro Señor, quien es el príncipe de los pastores. Él es el ejemplo a seguir, es el modelo a seguir. El Señor Jesucristo no solamente nos da ese ejemplo, también nos da un ejemplo en el ámbito familiar, porque Él ama a su iglesia y la amó con un amor total hasta llegar a morir por ella. Marido de una sola mujer. Y el Señor nos llama y nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos y nos trata como hijos amados. Y se goza cuando sus hijos amados buscan imitar su carácter, su santidad. Y entonces nosotros no tenemos más que replicar, procurar ser semejantes a nuestro Señor. Ahí tenemos entonces lo primero que dice como requisitos para un anciano. Y con esto terminamos, hermanos. Dios bendiga su palabra. Señor, gracias. Te doy muchas gracias porque insisto en que sin siquiera pensarlo ni desearlo incluso, por alguna razón, tú has constituido ancianos, pastores alrededor del mundo en tu iglesia. Y en lo personal me has dado esa oportunidad y te doy gracias, Señor, rogándote que tanto mis hermanos pastores de hoy como los que han de venir el día de mañana, los hombres, los varones que tú has de levantar para que también sean constituidos como pastores en esta o en otras iglesias, que no perdamos de vista, Señor, tu palabra, tu instrucción, tus requisitos, y que nos gocemos sabiendo que nos das la oportunidad de parecernos a ti en carácter. Tú que eres el príncipe de los pastores, tú que nos has puesto por tu Espíritu Santo para que apacentemos tu iglesia, Señor. Gracias por ese privilegio que solamente viene de ti. Bendice a esta congregación, Señor, y líbrala de falsas enseñanzas, de falsos maestros. Te rogamos que estemos pendientes de tu palabra todo el tiempo. En Cristo Jesús. Amén.